Hola, mi nombre es Hugo Cuevas Mor y este es un nuevo blog de la serie La poesía en la vida diaria. Hola, este episodio del podcast lo he llamado Poesía en la calle, porque trata sobre la poesía en la calle. Y he decidido grabarlo en la calle y por lo tanto oirán el ruido de las calles por donde habito, donde estoy caminando y contándoles esta historia. La poesía en la calle trata hoy de las paredes, bardas, muros que nos encontramos en algunas calles de algunas ciudades, pueblos, carreteras, en las cuales alguna persona decidió escribir unas líneas, un verso, un pensamiento, una idea, desde una simple línea hecha a la carrera, con pintura en spray, hasta elaborados textos, donde los artistas del graffiti plasman verdaderas obras de arte, donde va cabalgando la poesía, desafiando carros, buses, peatones. El propósito de estos versos iluminados es entrar en contacto contigo, con cada uno de los que vamos caminando, es hacerte enfrentar por un microsegundo ese estado poético que hablábamos en el primer episodio. Es tratar de que rompas tu rutina y que leyendo las palabras, estas te penetren dentro de esa armadura que aunque casi siempre enfrentamos el asfalto. Puede ser un verso de un poema que algún poeta escribió y que el artista callejero quiso llevar a una pared que lo necesitaba. Puede ser una frase leída por un poeta transeúnte y termine siendo un verso de este poeta que lo leyó, que se infiltra y renace en un poema. Todo verso es un eslabón, una hebra de un cortel que tomamos y lo entretejemos en nuestro propio tejido y que formará parte de nuestro poema. Una cadena de eslabones con que le damos vida a algo nuestro. Puede ser un grafiti clamando necesitamos versos, como el que nos encontramos en una pared de Córdoba mientras íbamos a visitar por primera vez la impresionante, preciosa e inspiradora mezquita de Córdoba. Necesitamos versos. Sí, los necesitamos. En el blog de la página web pueden ver la foto de este graffiti y de una taza que acompaña mi café de la mañana, en el cual quise rememorar esa pared en Córdoba. Gracias, pintor, por haberla puesta en mi camino. Gracias. Cuando camino por las ciudades voy siempre en busca de palabras, desde avisos que capturen mi atención hasta los letreros que señalan los nombres de las calles, siempre buscando un nombre imprevisto. Caminando busco atajos que me saquen de las calles preestablecidas. Normalmente busco antes de caminar en mapas los parques por donde podría pasar, alguna estatua que quisiera ver, de pronto una estatua de un poeta o una estatua de Gandhi. Trato de pasar por las calles peatonales, largas escaleras que hay en ciertos barrios, pequeños jardines donde se pueda uno sentar un rato a pensar. He tenido la suerte y la oportunidad de caminar por horas en ciudades como Buenos Aires, donde caminé desde Belgrano hasta Quilmes, pasando por La Bombonera, por Caminito, por Avellaneda. Bogotá, caminé desde el centro al norte, Ciudad de México, en Madrid, Nueva York, Londres, París, Lima, Budapest, Varanasi, Delhi, Kuala Lumpur, Montevideo, Sao Paulo, Río de Janeiro. Son ciudades que
Divagar por el mundo me ha hecho conocer caminando por sus andenes. Pues sí, en Ciudad de México, un día caminando, me sorprendió un verso en una pared, en una barda, como le dicen. Hazme el amor, pero el de tu vida. Hazme el amor, pero de tu vida. Fue un relámpago, en realidad. Sonreí largamente. Era una pared blanca, letras en negro, claras, precisas, fuertes. Le tomé una foto y seguí mi camino. Esa pared me había cambiado el día. Cuadras más adelante, no sé, 1 hora, 2 horas después, otra pared blanca. Y decía, le pedí un café, me dijo quédate, fue hermoso. Cuando lo leí no lo entendí muy bien, dudé y lo volví a leer. Decía, le pedí un café, me dijo quédate, fue hermoso. Fue hermoso. Definitivamente. Otra vez esa pared blanca, letras en negro, claras, precisas, fuertes. Igualmente le tomé una foto y seguí mi camino. Ya en la noche, viendo la foto, cansado y tirado sobre una cama que esa noche me había acogido, me di cuenta que en la esquina de la pared, debajo o al final de este verso, decía, acción poética. Me pareció interesante y comencé a buscar qué es acción poética. Me imagino que algo relacionado con poesía, con bardas en la calle, y al día siguiente las fui a buscar por la ciudad. Me encontré algunas que para mí son joyas. Oye esta. A nadie te pareces desde que yo te amo. Otra que también siempre recuerdo dice, cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. Otra que dice, mi color preferido es el verde. Mi color preferido es el verde, con T. Y esta que definitivamente te hace reflexionar, dice así, el más difícil no es el primer beso, es el último. Desde ese momento en que encontré las bardas de acción poética, ya no soy el mismo, ni son mis caminatas las mismas. Descubrí que el movimiento Acción Poética es una revolución literaria y artística que comenzó en Monterrey, en México, en 1996. ¿Cómo pude descubrir ese movimiento casi 10 años después? No lo sé. Pero si no lo conoces, te voy a contar toda la historia que he logrado descubrir de Acción Poética. Lo primero es que Acción Poética fue iniciado por el poeta mexicano Armando Alanis Pulido de Monterrey, donde inició Acción Poética en ese año, 1996. ¿Quién es Armando Alanis? Armando es un poeta, un promotor cultural, ha publicado, no sé, más de 25 libros de poesía, uno de los cuales, 2 de ellos han sido traducidos al francés, uno ha sido traducido al portugués. Armando obtuvo el primer lugar en el concurso Escribe una hoja y viaje a Canadá en 1992, organizado por la Embajada de Canadá en México. Se ganó el Premio Nacional de Poesía Joven Ubaldo Ramos en 1998, el Premio Nacional de Poesía Experimental en el año 2009, el Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén en 2008 y el Premio Nacional de Poesía Experimental Raúl Renan en la Bienal Nacional de Literatura 2008-2009 de Yucatán.
También encontré que en el 2005 la Universidad Autónoma de Nuevo León le concedió el Premio a las Artes por su trayectoria literaria, y en el 2010 la ciudad de Monterrey lo reconoció con la Medalla al Mérito Cívico y lo declaró ciudadano distinguido. Y me deben quedar faltando algunos otros premios y distinciones que Armando Alanis ha ganado por su carrera defendiendo la poesía. Pero hablemos de su promoción cultural. ¿Qué es acción poética? Acción poética consiste en pintar e intervenir en paredes o bardas de las ciudades con versos. En México existen más de 180 ciudades que tienen intervenciones de acción poética. Hay bardas o pintas, que también le llaman, en más de 40 países. Óiganlo bien, 40 países, con cientos de grupos autogestionados que siguen más o menos las mismas reglas que se han ido definiendo a través del tiempo. Por esta práctica, el crítico literario Sergio Cordero apodó a Armando Alanis el bardo de las bardas. Me ha gustado una entrevista este año realizada por Niusudis Cantú Reyes a Armando Alanis en el Día Internacional de la Poesía este pasado marzo 21 del 2021, año en que Acción Poética cumple 25 años. En esa entrevista, Armando cuenta que empezó a escribir poesía desde la secundaria y que Neruda, Octavio Paz, García Márquez lo encontraron cuando él hacía la prepa, y allí se tomó en serio la lectura desde los 15 años. Comenta que hizo cuentos primero y luego pasó a la poesía, sintiendo que en México muy poca gente leía, primero con cierta molestia por ese hecho, pero luego dándose cuenta que son decisiones personales que tomaba la gente entre leer y no leer, y las excusas que todos tenemos, la falta de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Fue que decidió visualizar la poesía, visibilizarla, y decidió entonces intervenir espacios públicos buscando una reacción de la gente, de los transeúntes. Las primeras bardas que hizo en Monterrey fueron, según él, textos muy largos, tomados de su propia poesía y firmados con su nombre. Cuando amigos le decían que habían visto la barda, pero no la habían alcanzado a leer, pero que habían visto su nombre, todos esos comentarios se fueron acumulando a medida que él perfeccionaba las técnicas, y se dio, por ejemplo, cuenta que debía acortar los textos. Hacía más resumidos, más pequeños, menos palabras. También aprendió a definir qué tipo de letra se veía mejor, qué colores usar. Se fueron también definiendo poco a poco las reglas para buscar cierta uniformidad. Una regla del movimiento es no pintar consignas políticas o religiosas y conservar un tono amoroso. Esas son una de las reglas. Los versos no deben tener más de 10 palabras, no más de 5 renglones al máximo. Y el negro sobre blanco es una forma de imitar los libros, imitar cómo luce un verso sobre una página blanca. Quiero recordar unas bardas, como las que ya les comenté, que son las que más recuerdo, pero en mi sitio web voy a poner fotos de estas bardas para que, si quieren ver cómo se ven sobre la pared, pues entren al sitio web y las vean. Una dice: si no tardas mucho, te espero toda la vida. Hay una muy similar también que dice: nos espera una vida, no tardes. Aquí va otra:
Yo tampoco sé cómo vivir, estoy improvisando. Esta te la quiero repetir para que la oigas bien porque a mí me encanta. Yo tampoco sé cómo vivir, estoy improvisando. ¿No es bella? ¿Cómo no vas a sonreír si vas por la calle cabizmundo y meditabajo y te encuentras con esta frase en un muro? ¿Ah? Dime. O esta. No sabía qué ponerme y me puse feliz. No sabía qué ponerme y me puse feliz. En un viaje a Cancún, Playa del Carmen, Tulum, vi quizás la barda más femenina, hecha por Paola Santoyo, que dice: hoy me vestiré de mi espejismo. Y lo digo más que todo por la composición de la barda, unos ojos que te miran y unos colores. El otro que vi también en ese mismo viaje fue uno que decía: la poesía se toma de un solo trago. Cuenta Armando Alanis que al principio, hace 25 años, sin redes sociales, la difusión de Acción Poética fue muy poca. Pero a medida que se fueron popularizando los móviles, las fotos, las redes sociales, el proceso de difusión ha sido meteórico. Sin la poesía no hay ciudad, clama Armando Alanis. Cuando decidieron, por ejemplo, intervenir a Ciudad de México, el trabajo fue masivo. Hicieron más de 1000 bardas, pero el terremoto del 2017 detuvo el proyecto y no se terminó. La meta era hacer más del doble de ese número. Rescato esta frase de la entrevista de Armando. Dice: el verso es parte del paisaje y el paisaje es parte del verso. Armando Alanis comenta cómo el mismo verso se lee diferente en cada ciudad. En realidad esa es la verdadera magia de la poesía, que vibra distinta en el corazón de cada persona. El mismo verso puede volar diferente en cada pared, de un barrio a otro, de ciudad en ciudad. Cualquiera de nosotros puede leer una frase y le pega diferente, le toca diferente. Todo en ti fue naufragio, dice Neruda. Y para ti y para mí esto puede tener un significado diferente, nos puede llevar a algún recuerdo especial, alguna memoria que tenemos, ¿no? En Tijuana, en el muro fronterizo que divide México y los Estados Unidos, hay una barda que dice: también en este lado hay sueños. Y esta barda causó revuelo a nivel mundial y fue difundida en muchos medios. Está en documentales y puedes ver una foto que montaré en el sitio web. Quiero, antes de terminar este podcast, pasar un pedacito de la entrevista de Armando Alanis, de la que he estado hablando, para que oigan de su propia voz lo que ha sido Acción Poética y tengan una cercanía con este promotor cultural que nos ha dado tanto. En la página web, en el blog, está el enlace a la entrevista si quieres ver el video. Primero, en esta parte, Armando Alanis nos cuenta de su primera barda y cómo evolucionó la práctica. Sí, bueno, era una barda que estaba aquí por una avenida importante de Monterrey que se llama la avenida Morones Prieto, y era un texto muy largo, porque cuando empecé a escribir los versos en las paredes, ponía poemas míos, los firmaba con mi nombre, y eran textos muy largos, ¿no? Entonces de repente al poco tiempo alguien me decía: oye, vi ahí una barda y un escrito y estaba tu nombre, pero no alcancé a leer el texto porque estaba muy largo, ¿no? Entonces, con el tiempo se fue modificando Acción Poética a todas estas cosas que la gente ve pero no ve. Es decir, tú ves la barda en blanco con el texto, pero hay una mecánica para que todo se quede, ¿no? O sea, la disposición de los renglones, el tamaño de la letra,
el blanco, el negro, la cantidad de palabras, todo eso lo fui entendiendo y experimentando a lo largo de estos 25 años y ya llegué, y ahora Acción Poética es lo que es ahora, ¿no? Tiene muchas cosas técnicas que no está de más decirlas, pero no les veo así mucha importancia, porque además lo que cuenta es el texto, y además del texto lo que cuenta en Acción Poética es quien lee el texto. O sea, Acción Poética son los lectores, no Armando Alanís o los grupos que lo hacen en otras ciudades o en otros países. Cuando Miosudis Cantú le pregunta sobre las frases de las bardas, los versos en los muros, y en qué se diferencian de ciudad en ciudad, Armando Alanís comenta: cada ciudad tiene sus lecturas. Incluso si pones el mismo mensaje, el mismo verso en Monterrey, que en Buenos Aires, que en Tijuana, que en Oaxaca, que en Madrid, que en Roma, que en Holanda, que en La Paz, Bolivia, en Caracas, en los lugares donde está incluso el mismo verso, tiene otro contexto distinto. Es decir, se lee distinto porque el verso es parte del paisaje y el paisaje es parte del verso, ¿no? Es como cuando lees un libro a cierta edad y luego lo lees años después y lo lees años después, termina siendo un libro distinto porque nosotros somos distintos, ¿no? Pero si nos vamos al asunto de el lector o el yo lector, pues cada quien le da su interpretación y cada quien lo siente, aunque sea el mismo verso, ¿no? Los versos de Neruda los lees tú y los leo yo y sentimos, o sea, nos afectan en el mejor de los sentidos de distinta manera, porque nosotros somos distintos y porque tenemos una apropiación distinta de lo que nos quiso decir el texto, una interpretación distinta, ¿no? Esas son cuestiones de los lectores, pero la idea es que el lenguaje sea empático y poético, por supuesto. Para terminar, Armando comenta los planes de Acción Poética en el futuro cercano. Y los retos de Acción Poética, bueno, es continuar, ¿no? O sea, el proyecto ha crecido muy bonito, se ha desarrollado, ha fluido. Estamos haciendo proyectos y estamos creando y nos están invitando a hacer muchas cosas y yo feliz de que la poesía sea parte del paisaje en Monterrey y en todas las ciudades donde la gente se ha inspirado y ha decidido y ha tenido el valor de decir, bueno, vamos a decir algo, vamos a escribir algo para que la gente lea algo y que en algún momento dado este asunto de ver un verso en la pared te lleve a las cosas que tenemos atrás de nosotros, estos cuadritos pequeños que son los libros, y allí encontrarnos y encontrar muchísimas cosas. Ahora que el movimiento Acción Poética se expande por España, aprovecho a saludar a Avi, que tiene libretas llenas de poesía y la casa llena de plantas, según dice ella, mientras vive entre Madrid y Murcia. Ella escribía en su sitio web: que me acusen de gamberra por intentar llegar a los demás con un mensaje optimista, que me acusen de delincuente por querer hacer literatura. Eso lo escribió cuando realizó su primer muro para engendrar su propia acción poética. Espero que lo intentes tú, que me estás escuchando, o apoyes a alguien que lo quiera hacer y busques esa pared, esa barda, donde escribir tu acción poética, repetir alguna de las que más te gustan, ¿no? He decidido buscar mis frases entre mis libros para ver cuál escribo en una barda yo, y he escogido 2 y te las voy a decir porque me gustaría mucho oír tu opinión de cuál es mejor. Incluso las puedes usar si quieres. Una dice: quiero humectar con mis versos tus sueños. Quiero humectar con mis versos tus sueños. Este es un verso del poema Palabras dispersas sobre un suelo fecundo, del libro Al margen del silencio. Una segunda dice, y es creo que la que más me gustaría pintar: me lees y luego existimos. Me lees, luego existimos. Este es del poema Libera estas palabras con tus ojos, del mismo libro de Al margen del silencio. Leamos unos poemas de Armando Alanís, porque aparte de ser un promotor cultural, el título de poeta lo tiene muy bien ganado. Este se llama Agenda y dice:
regresar la película y censurarle algunas escenas, entrar al sistema y desvanecer el total acumulado en las tarjetas de crédito, tener suficiente miedo para encontrar el lugar donde el camino se sienta a descansar, viajar al país de las soluciones y traerle un souvenir al corazón. No sé si hay una barda con estas frases de un poema de Armando Alanis, pero creo que debería existir. Dice: sumémosle al poema tus ojos para que en realidad existas. O esta otra: una eternidad esperé este instante. Armando, que ahora tiene 52 años, pues fue nacido en 1969, ha publicado muchos libros, nombraré algunos: Carrusel, Ligeras sospechas, Gritar por poder gritar, La tristeza es un somnífero. Creo que el último se llama Balacera. Bueno, con esto termino el episodio de la poesía en la vida diaria. Espero que te haya gustado la poesía en la calle y espero que escuches el siguiente episodio. Gracias. ¿Cuántos poemas llevan mis ojos? ¿Cómo guiar? ¿Cuántas noches de palabras de idas y venidas? Contravía. ¿Cuántas caricias llevo en mi pecho, en mi frente y en mi piel? ¿Cuántas deudas tengo con la vida que te trajo hacia mí como una coincidencia?